En este nuevo video quiero compartirles cómo poder invertir en la bolsa americana paso a paso desde cero. He creado una guía definitiva cómo poder realizar una inversión desde Latinoamérica, específicamente desde Ecuador. Si tú te encuentras en otro país de Latinoamérica, pues este video también te va a servir. Así que juntos veamos cómo hacerlo. Vamos a ver primero los tipos de inversión en los cuales nosotros, como latinos, obviamente podemos invertir o podemos poner nuestro dinero. Lo primero es que allá afuera, obviamente, hay acciones de empresas, hay ETFs, que son un conjunto, ¿verdad?, entre un fondo de inversión y acciones. También están los denominados REITs, que no son otra cosa más que empresas de bienes raíces que cotizan en la bolsa americana. Obviamente ya ahí tenemos la renta fija que incluye bonos y otras opciones. También tenemos lo que son los derivados, opciones, futuros, CFDs. También tenemos lo que es Forex, que son las divisas, y también el tema de las criptomonedas. En cualquiera de estos activos, nosotros como latinoamericanos podemos invertir, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Para poder ver un poco en detalle, ¿verdad? En el caso de renta fija, sí quiero indicarles que la rentabilidad anual que se hace es mínima en realidad. Ya vamos a ver más adelante un histórico de cuánto normalmente ha venido dando la renta fija. La situación, bueno, de la burbuja en la actualidad, bueno, que por lo de los tipos de intereses que todavía continúan altos, está originado en este caso de que los bonos, por ejemplo, del Tesoro americano comiencen a subir. También que se requiere mucho capital inicial. O sea, por ejemplo, en algunos casos mínimo $1,000, $2,000 en algunos casos para poder realizar este tipo de inversión. Y en algunos casos, por ejemplo, en mi país, la renta fija, montos ideales para invertir serían a partir de $5,000. Bueno, se lo conoce como un mercado opaco como tal. ¿Por qué? Porque la gente más que todo busca estabilidad y seguridad cuando busca invertir en el caso de la renta fija. De ahí, por el otro lado, nos encontramos en el caso de la inversión en derivados. Derivados nos referimos a oro, plata, café, en fin, ¿verdad? Este es un juego de suma cero. ¿A qué nos referimos? ¿Verdad? Que cuando alguien compra algo, alguien termina vendiendo y así sucesivamente. La deuda también en cuanto a la inversión en derivados aumenta el riesgo. Es un mercado obviamente mucho más complejo y también es un mercado de alta volatilidad. ¿A qué nos referimos con alta volatilidad? De que suben y caen los precios de forma agresiva. Así que hay que tener mucho cuidado con quienes invierten a través de derivados. De ahí nos encontramos la otra opción que les decía, el Forex o las divisas como tal, ¿verdad? Obviamente no todas las personas están aptas o capacitadas para poder invertir a través de Forex o simplemente hacer trading a través de Forex. En otras palabras, es muy complejo poder invertir o poder comercializar a través de Forex. Normalmente se puede invertir o especular a través de dos variables. Por ejemplo, el euro dólar. ¿Ya? No se revalorizan normalmente a largo plazo, ¿ya? Y esta es una de las complejidades como tal. Por eso es que hay muchas personas que sí hacen trading, pero es para ganar a diario, no a largo plazo. Y obviamente la información es complicada, es compleja de poder encontrar. De ahí también nos encontramos con el tema de los fondos de inversión. En el tema de los fondos de inversión, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, hay fondos de inversión de que te ofrecen en algunos casos 8,5, 9,5%. En el caso de la bolsa americana, obviamente, poder invertir a través de hedge funds o de fondos de inversión como tal, ¿verdad? La rentabilidad puede ofrecerte un 4 o 5%, prácticamente lo que te ofrece el bono del Tesoro americano. Obviamente que se requiere menos conocimientos que los otros activos, ¿verdad? Pero
también se puede invertir a través de una baja inversión. Y obviamente aquí lo mejor es la alta diversificación en algunos casos, que donde tienes menores probabilidades de perder tu dinero. Aquí también podemos hacer una mezcla de acciones con los fondos de inversión que son los llamados ETFs. Los ETFs, ¿verdad? Que cotizan en la bolsa americana, hoy en día también son muy utilizados por las personas que comienzan a invertir. ¿Por qué? Porque debido a la alta diversificación, ¿verdad? Y obviamente tienes menos probabilidades de poder perder tu dinero. Así que invertir en los ETFs es una buena opción si tú quieres comenzar a invertir. Asimismo, quiero mostrarles cuáles han sido las rentabilidades según los activos a nivel histórico. Si vemos, las acciones como tal han tenido una rentabilidad histórica entre el 8 y un 9%. Las acciones de las empresas me refiero. Los bonos, ¿verdad? Normalmente han tenido una rentabilidad de un 4 o 5%. Hoy en día ha disminuido la rentabilidad. El oro, metales preciosos como tal, normalmente ha tenido una rentabilidad baja de apenas un 2, un 3%. A pesar de que estos últimos años, en el caso de la plata, el oro, la rentabilidad ha venido mejorando. ¿Por qué? Justamente porque las personas buscan como un activo refugio. Y también el tema de invertir en bienes raíces, que más o menos ha dado una rentabilidad de un 4, un 5%. Si nosotros ponemos en perspectiva entre estos cuatro activos, obviamente las acciones han dado una rentabilidad mucho más alta. Hay un activo que no está aquí, obviamente porque es un activo, por decirlo así, más nuevo, nuevo entre comillas, que son las criptomonedas. Las criptomonedas han dado una rentabilidad obviamente mayor, pero asimismo la volatilidad, el riesgo que tiene o que conlleva como tal, pues tiende a ser mayor. Obviamente puedes ganar mucho dinero, pero asimismo puedes perder dinero si no sabes en qué estás invirtiendo. En este gráfico mostramos asimismo de que haber invertido en 1802, por ejemplo, en stocks, que son las acciones de empresas, hasta el 2011 hubiésemos tenido obviamente $930,000. Seguido por los bonos, haber invertido, por ejemplo, a través de facturas, mire, que hubiese dado una rentabilidad inferior, el oro, vemos acá, y obviamente haber tenido guardado nuestro dinero, que no es la idea, sino más bien de poner a trabajar nuestro dinero. Miren cómo cuando no ponemos a trabajar nuestro dinero, la inflación se lo va comiendo. En este caso, la historia nos muestra que el dólar ha perdido a lo largo de los años la capacidad de poder revalorizarse. En este gráfico también vemos de que, miren, en el caso del S&P 500, que es el índice americano más importante de la bolsa americana, ha representado entre el 2002 y el 2021 una rentabilidad de un 9.5%. Bueno, teniendo los rates, les decía, las empresas de bienes raíces que cotizan en los Estados Unidos, un 11.2%, que no está nada mal. De acuerdo a las rentabilidades anteriores mostradas, voy a tomar específicamente la inversión en la bolsa de valores a través de acciones en empresas. Así que quiero mostrarles a continuación cómo se gana dinero invirtiendo en la bolsa americana. Bueno, obviamente no todas las empresas pagan dividendo, que eso sí debemos obviamente tomar en cuenta si te interesan poder recibir los dividendos. Entonces, la primera es la forma de los dividendos. Cuando una empresa genera ganancias, esa empresa lo que hace es repartir esas utilidades, bueno, que para nosotros los accionistas se conocen como dividendos. Entonces, todos los trimestres, en el caso de la bolsa americana, nos va pagando a nosotros como accionistas dividendos. En algunos casos hay algunas empresas, como por ejemplo el Realty Income, te paga mensualmente los dividendos. Va a depender obviamente de cada empresa, las políticas de cada empresa. Entonces, la primera forma de hacer dinero al invertir en la bolsa americana es a través
de las ganancias que haya tenido una empresa que nosotros lo recibimos como dividendos. Lo segundo es haber comprado una empresa lo más barato posible y cuando sube ese diferencial entre lo que compré y lo que vendo es la ganancia de capital. Entonces la segunda forma es la ganancia de capital. En otras palabras, nuestro objetivo siempre es comprar lo más barato posible empresas buenas de calidad para que cuando suban, ¿verdad? Poderlas vender y obviamente poder recibir o tomar ganancias de esa subida de precio y de valor. Y obviamente hay otras formas de hacer dinero, ¿verdad? En este caso es a través de las opciones sobre acciones o también conocidas como opciones financieras. Obviamente esto se requiere mucho más conocimiento y tener más experiencia para poder ganar dinero. Personalmente lo he hecho de las tres formas. Hoy en día el Internet nos ha dado unas facilidades tremendas de poder invertir desde acá de Latinoamérica en la bolsa americana. Y lo hacemos a través de los brokers. Los brokers son empresas reguladas por el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, no todas son reguladas por el gobierno de los Estados Unidos. A continuación, quiero mostrarles 5 brokers, 5 empresas que sí están reguladas por el gobierno de los Estados Unidos y que nosotros como latinoamericanos podemos invertir en la bolsa americana. Los brokers no son otra cosa que intermediarios. Nosotros no podemos ir directamente a tocarle a Amazon y poderle decir, Amazon, yo quiero comprar una acción, 10 acciones, 100 acciones, sino es que lo tenemos que hacer a través de un intermediario. Y ese es el papel que cumplen los brokers. Cada vez que nosotros queremos comprar o invertir en una empresa, debemos hacerlo a través de un broker. Y obviamente, cada vez que lo hagamos, ellos nos van a cobrar una comisión cada vez que compremos o vendamos algún tipo de acciones. Obviamente, hay algunas empresas que cobran un monto fijo, hay otras que cobran un diferencial, pero básicamente la gran mayoría cobra por comisiones. Estos son algunos de los brokers que yo personalmente recomiendo. En primer lugar, Interactive Broker, que es el broker que personalmente yo lo utilizo. Charles Schwab, que también tiene la ventaja de que es un banco en los Estados Unidos y ellos compraron, en este caso, TD Ameritrade, donde aquellas personas que anteriormente utilizaban Thinkorswim, pues hoy en día lo hacen a través de Charles Schwab. El otro broker que también, bueno, a través de Interactive Broker, Charles Schwab y también de TestyTrade, uno puede operar a través de opciones financieras u opciones sobre acción. Entonces, miren, aquí en el caso de TestyTrade, aquí me equivoqué, ¿verdad? Pero el link es testytrade.com. ¿Ya? Aquí también uno puede comprar y vender acciones. En el caso de Happy y Folionet, son dos brokers donde brinda mucha facilidad para nosotros latinoamericanos poder invertir, incluso con montos muy pequeños, a partir de los $100, $200. La diferencia es que, por ejemplo, en el caso Interactive, Charles Schwab, TastyTrade, ¿verdad? Nosotros normalmente podemos invertir y tenemos que enviar o hacer una transferencia bancaria internacional. Obviamente que eso representa un costo como tal para nosotros como inversionistas, ¿no? Esa es una desventaja como tal. En el caso de Happy, Folionet, uno lo puede hacer a través de los bancos, de ciertos bancos de aquí de Ecuador. También tengo conocimiento, no tengo experiencia obviamente invirtiendo a través de Charles Schwab, TastyTrade y Happy. Lo que tengo conocimiento es que en el caso de Happy uno puede también invertir a través de USDT, ya que hoy en día es una gran ventaja poder hacerlo. En el caso de Folionet, también yo tenía allí una cuenta, lo que hice fue para probar, pero no me gustó en realidad. Tiene muchas limitaciones, así que preferí quedarme con Interactive Broker. En el caso de Folionet también tiene la ventaja de que si usted es cliente del Banco Guayaquil, usted puede fondear
su cuenta con Folionet en este caso y comenzar obviamente a comprar y vender acciones. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Bueno, anteriormente TD Ameritrade cuando no pertenecía al Charles Schwab. Obviamente en los Estados Unidos hay más brokers, ya uno bastante conocido es Robinhood, pero nosotros como latinoamericanos no podemos aperturar una cuenta, que en el futuro yo creo que lo podemos hacer. Ahora, ¿cuánto es el mínimo de inversión? En realidad no hay montos mínimos para poder invertir en la bolsa americana como latinoamericanos, pero lo ideal es que mínimo podamos hacerlo a partir de $500. Obviamente que si tenemos más dinero, pues mejor. A mí, en mi caso muy personal, cuando comencé a enviar dinero, cuando aperturé mi cuenta en Interactive Broker, el monto mínimo era de $2.500. Así que hoy en día ya no hay esa limitación. Hoy en día hay más facilidades, obviamente, para fondear y comenzar a comprar y vender acciones. Ya, lo que sí debemos de tomar en cuenta son los costos como tal bancarios internacionales. Nosotros para poder fondear un broker debemos enviar el dinero al banco del broker en los Estados Unidos. Y obviamente eso nos representa un costo, más el ISD. A nosotros como ecuatorianos nos cobran el 5% de la salida, bueno, el ISD es el impuesto a la salida de divisas o de capitales. Nosotros como ecuatorianos cada 15 días podemos enviar máximo, creo que eran 1.300, $1.400 a los Estados Unidos eh, para que no nos cobren esa salida de capital o salida de divisas. Asimismo, nosotros, por decirlo así, nos categorizamos por tipos de inversores o tipos de inversionistas. Obviamente no es lo mismo invertir de forma agresiva que hacerlo de forma moderada. Entonces, sí es importante que usted se identifique, en este caso, en qué tipo de inversor usted se siente mejor a la hora de invertir. En mi caso muy personal, a pesar de que, bueno, obviamente todos vamos envejeciendo, pero yo considero que aún sigo siendo un inversor arriesgado, donde obviamente tampoco es que tomo riesgos para perder mi dinero, porque no es el objetivo, a pesar de que en ocasiones sí lo he hecho, ¿ya? Pero obviamente a mayores riesgos, mayores ganancias o mayores rentabilidades. Cuando eres un inversor conservador, en realidad, obviamente, la rentabilidad que vas a obtener no es muy alta, pero asimismo el riesgo es mínimo como tal. Entonces, obviamente que tiene sus pros y sus contras los tipos de inversionistas. Pero vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, aquí esta información la tomé obviamente de internet, ¿verdad? Donde nos muestra el primer tipo inversor, que es el conservador, donde normalmente tiene la mayor posición en renta fija, por ejemplo, que pueden ser en bonos. Ya ahí tienen un 6% en acciones extranjeras, un 14% en acciones estadounidenses y tal vez un 30% en inversiones a muy corto plazo. Como podemos darnos cuenta, en el caso de los rendimientos anuales, de media se tiene un 6% de rentabilidad anual. En el caso de el inversor conservador. Así que si usted se considera que es un inversor conservador donde decide no arriesgarse mucho, más o menos su rentabilidad anual puede ser de un 6%. Si usted se considera que es un inversor equilibrado, o sea, ni tanto conservador, ni tanto al extremo de ser agresivo, la inversión que usted puede hacer sería de los bonos, un 40% de renta fija a nivel general, invertir un 35% en acciones estadounidenses, un 15% en acciones extranjeras que pueden ser China, Europa en general y un 10% en inversiones a corto plazo. Su rentabilidad podría llegar aproximadamente entre un 7 y un 8% anualmente. En el caso de que si usted es un inversor de crecimiento, donde obviamente es un poco más arriesgado,
donde podría tener en bonos o en renta fija un 25%, en acciones extranjeras 21%, un 49% y en acciones americanas y un 5% en inversiones a corto plazo. Su rentabilidad promedio puede ser entre un 8 y un 9% anual. En el caso del inversor de crecimiento agresivo o arriesgado como tal, miren, de que prácticamente inversiones a corto plazo no se tendría, renta fija muy poco, un 15%. De hecho, yo tengo muy poco en renta fija. Más que todo, yo tengo más invertido en acciones de la bolsa americana. Un poco tengo en inversiones europeas y prácticamente nada en inversiones chinas. Aquí se cree de que más o menos uno podría tener una rentabilidad anual de entre un 9 y un 10, 11% en algunos casos. Los niveles de riesgo es súper importante poder identificarlos. Por ejemplo, si usted es conservador, su principal objetivo es la protección y la estabilidad de su patrimonio o de su dinero. Un perfil de riesgo conservador se expone a una mínima parte de riesgo. Si usted es del perfil riesgo moderado o medio, actúa con cautela en la toma de sus decisiones, aunque está dispuesto a tolerar cierto riesgo para aumentar justamente sus ganancias. Y si es el perfil riesgo agresivo, un perfil agresivo busca el mayor rendimiento posible, yo me identifico con este, y está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario para poder conseguir los objetivos. Cuando usted es un inversor más conservador o moderado, ¿verdad? Normalmente usted tiende a diversificar mucho. Por ejemplo, miren, en este caso, invertir en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Número de acciones, 500. Miren el riesgo, de un 7,13% anual. En el caso de yo, por ejemplo, como inversor arriesgado, obviamente no tengo 10 acciones, tengo aproximadamente 20, donde mi riesgo es aproximadamente de un 9%. Obviamente mi riesgo es mayor, ¿verdad? Pero también la rentabilidad que puedo obtener también es mayor en algunos casos. Si usted se pregunta, bueno, Mario, está muy bien. Ahora, ¿en qué puedo invertir? Yo les recomiendo, si usted es primerizo o son sus primeros pasos a la hora de invertir, yo les recomiendo que primero comience invirtiendo a través de ETFs. ¿Por qué? Porque justamente debido a la múltiple diversificación que se tiene. Entonces hay menos riesgos, hay menos probabilidades de que usted pierda su dinero. Ya de ahí, obviamente, si usted... La segunda recomendación sería que usted invierta en empresas grandes. No se meta con empresas pequeñas. Invierte en empresas maduras donde usted sepa que el día de mañana no vaya a quebrar. Y si usted se pregunta, bueno, ¿en cuáles empresas? Bueno, aquí tiene esta imagen donde aquí muestra cuáles son las empresas que han tenido mayores rentabilidad estos últimos 20 años. Por ejemplo, Apple ha tenido una rentabilidad de un 59.918%, seguido por Monster, Nvidia, Intuitive, Booking Holding, Netflix y otras adicionales. Entonces, usted puede invertir en empresas grandes, ya conocidas, obviamente donde el crecimiento tampoco es que va a ser muy elevado, pero usted va a estar más tranquilo, puede dormir tranquilo que el día de mañana usted no va a perder su dinero. A continuación, quiero mostrarles un método que personalmente utilizo a la hora de poder elegir una empresa. Este método no es mío, obviamente lo tomé en algún momento que lo escuché. Estaba alguien compartiendo acerca de cómo ella, porque era una señora, de cómo ella elige una inversión, pero en bienes raíces. Ella, ¿qué es lo que hacía? Ella buscaba, por ejemplo, 100 casas, 100 distintas casas en las que poder invertir. Entonces, después filtraba de esas 100, se quedaba con 10 y seguía el filtro, ¿ya? Obviamente que iba eliminando de las de menor calidad.
de esas 10 se quedaba con 3 y de esas 3 se quedaba con una. En algunos casos terminaba invirtiendo en esas 3 propiedades. Que esta misma aplicación de este método a mí me ha servido justamente para ir quitando o ir eliminando algunas empresas que simplemente como que no cumplen los requisitos para poder finalmente invertir en una, dos, o en tres, en cinco, en algunos casos, ¿verdad? Pero ya tengo un filtro como tal para poder ir eliminando empresas de poca o ninguna calidad. ¿Y qué es lo más importante de esto? Y que justamente no te dejarás llevar por lo que dicen terceros, sino es que tú mismo o tú misma tomarás la decisión de en qué empresas son las mejores opciones para poder invertir. Asimismo, hay un método que se conoce como SBAP. Bueno, hay otros que lo denominan EGBA, ¿verdad? Pero, bueno, que en algún momento lo compartió Warren Buffett. Bueno, yo he añadido una opción más. En este caso, el primer punto es la empresa donde nosotros debemos invertir solo en empresas donde entendemos el negocio, o sea, debemos entender muy bien en la empresa en la que se va a invertir. ¿A qué me refiero? Que debemos de tener un círculo de competencia. Si yo no conozco nada acerca de la empresa, simplemente no invierto. En mi caso muy personal, yo no invertiría nunca en empresas de biotecnología. ¿Por qué? Porque simplemente no conozco o no tengo ningún conocimiento acerca de ello. Lo segundo es la C, que es el crecimiento. Que los negocios tengan buenas expectativas de seguir creciendo en el futuro. No importa que sean empresas maduras, pero que tengan o que las perspectivas a futuro sean muy buenas para poder seguir creciendo mínimo un 8 o un 10% anual. Asimismo, que las empresas tengan una amplia ventaja competitiva. ¿A qué nos referimos? De que los negocios tengan un foso defensivo o moat. Nos referimos a que sean las líderes del mercado, a que no venga un tercero a querer robar clientela o simplemente querer llevarse un pastel. Por ejemplo, invertir en empresas Visa, Mastercard, que prácticamente tienen monopolizado el sector de las tarjetas de crédito, pues sería invertir en empresas que generen mucha caja y mucha rentabilidad a lo largo de los años. La A significa de que tenga una buena administración, de que los CEOs o las personas que estén a cargo de la empresa estén bien, sean buenos gestores, sean gente competente y honestas a la hora de poder justamente gestionar las empresas, porque de nada sirve de que sea un mal gestor, ande mintiendo, dando a conocer datos erróneos, que la idea no es esa, ¿no? De que haya fraude o cosas por el estilo. Yo normalmente tiendo a escoger empresas donde los líderes, las cabezas de las empresas, que los CEOs, pues son personas con mucha capacidad y obviamente que sean honestos. Y finalmente, que su precio-valor, ¿verdad? Que cotice a un precio atractivo por debajo de su valor intrínseco. En otras palabras, que si su valuación histórica ha sido, no sé, por PER o por flujo de caja libre, ha sido tantas veces, mi idea es comprar siempre por debajo de ese histórico, con la finalidad de simplemente comprar buenas empresas a precios mínimos o de valoraciones mínimas. Otra de las cosas que yo personalmente busco es invertir en empresas que tengan, bueno, que tienen mucho que ver con parte del punto anterior, que tengan buenos equipos directivos, que su CEO o quienes están a cargo sean competentes. Miren, en el caso, hoy en día, en la actualidad, mi primera posición, donde prácticamente ya supera casi un 20% de todo mi portafolio, es Tesla. Justamente he aprovechado estas últimas caídas que se han venido dando en estas últimas semanas, ¿verdad? Donde he venido comprando conforme ha venido cayendo. En el caso de Tesla, ¿por qué invierto en Tesla? Anteriormente consideraba que estaba muy sobrevalorada, pero también he tomado en cuenta algo. El líder, quien está a la cabeza, en este caso Elon Musk, para mí es un tremendo líder, un tremendo
empresario. Entonces, viendo que él está a cargo de Tesla, eso para mí tiene un plus tremendo en realidad. ¿Por qué? Porque yo como inversor también debo de ver eh, en quién invierto. En otras palabras, quién está a la cabeza de esa empresa. Entonces, bueno, eh, Elon Musk tiene un 12,77% aún de acciones, en este caso de Tesla, es el mayor accionista. Ahora, usted tal vez se pregunte, bueno, Mario, está muy bien, me has venido enseñando cuáles son los pasos que tú ves a la hora de poder invertir, cómo invertir, muy bien. Ahora, quisiera que me digas cómo poder diversificar un poco mi portafolio, cuál sería un portafolio ideal, ¿no? Entonces, a continuación quiero mostrarles un portafolio ideal. Entonces, miren, la idea es que usted pueda invertir una parte, bueno, yo básicamente me baso en cuatro patas. ¿Ya cómo se sostiene una mesa? Obviamente, bueno, hay mesas que tienen tres o más patas, pero yo me he basado en cuatro patas. Entonces, una parte en acciones, la otra es en renta fija, bueno, yo lo pongo como fondos de inversión, lo otro es en criptomonedas, ¿verdad? Lo otro es en bienes raíces o REITs y una parte, obviamente, de tener liquidez en efectivo justamente para poder aprovechar las oportunidades que el mercado nos pueda brindar. Entonces, básicamente este sería un portafolio ideal, ¿no? Entonces, bueno, quiero mostrarles ahí. Sí quiero decirte algo. Invertir no es nada complicado. De hecho, es muy fácil hoy en día poderlo hacer. La ventaja que nos brinda el Internet, nosotros desde acá en Latinoamérica poder enviar nuestro dinero y a tan solo un clic poder comprar y vender acciones, para mí es una de las grandes ventajas que hoy en día nos da la tecnología. Así que bendito Internet. Así que hoy en día no tienes ninguna excusa de comenzar a invertir. Obviamente, si quisieras de que toquemos otros puntos o veamos otras cosas, sí te pido que nos dejes en los comentarios. ¿Por qué insto a las personas de poder invertir? Simplemente porque nuestro dinero guardado o simplemente ahorrado no genera ningún beneficio. Más bien nosotros debemos de ahorrar, soy pro ahorro y por consiguiente posteriormente poder invertir con la finalidad de seguir multiplicando nuestro patrimonio, con la finalidad de pensar en nuestra vejez, en poder disfrutar del dinero, una jubilación digna, de poder disfrutar de nuestros hijos, nietos, poderles brindar a ellos una mejor vida financiera. Así que por ello siempre insto a las personas que miran estos videos de poder invertir. Y bueno, eso ha sido esta guía de inversión, más que todo para aquellas personas que están dando sus primeros pininos o no tienen ninguna experiencia a la hora de poder invertir. Espero que este video te haya aportado valor. Si te ha gustado, pues dale un me gusta, dedito arriba, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones absolutamente todos nuestros videos. También quiero pedirte que nos dejes en los comentarios qué tal te ha parecido este video. También quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentran como @Global Inversores. Sin más, siempre les dejo dos consejos. Comienza a invertir en pequeños, con pequeños montos, pero siempre pensando en grande. Y el segundo es que Dios nos ha dado el poder, la capacidad de hacer las riquezas. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas y de igual manera te comparto estos dos videos que seguro te serán de mucho interés. Soy Mario Mora de Global Inversores. Dios te bendiga abundantemente.